Bueno, amados, nosotros estamos viendo en el libro de los Efesios, viendo la bondad de Dios cuando Él de verdad subió a los cielos y nos dio dones a cada uno de nosotros. Él no nos dejó sin herramientas para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, ahí en Efesios hablamos, Efesios 4. Vamos a estar leyendo del 17 al 21. Efesios 4, del 17 al 21. ¿Lo tienen? Sí. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Me llamaba mucho la atención esta frase, una mente vacía. Inmediatamente me acordaba de lo que el rey Salomón escribió allá en Eclesiastés 1 y 2, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. También recordaba, hay un lugarcito ahí en Plaza Víquez que se llama Inflando Ilusiones. Inflando Ilusiones. Entonces yo lo traía a esto, a mi memoria, y decía: Dios mío, todo lo que no eres tú es una ilusión. Todo lo que no eres tú es como inflar un globo, que usted lo ve hermoso, lo ve muy lindo, pero usted le hace así, vacío, vacío, no hay nada allí. Mira, amado, pongámonos a pensar en esto, ok. ¿Detrás de qué va el hombre? Estamos hablando de gente sin Cristo. Este pasaje está hablando de gente que no tiene a Dios, es gentil. Pero no podemos olvidar que usted y yo estuvimos allí, ¿sí o no? Y adelantándome un poco, es pavoroso que muchos que nos llamamos creyentes, cristianos, vamos todavía inflando ilusiones. Vamos todavía detrás de esos globos maravillosos que se pinchan y no quedó nada. Por ejemplo, yo sé que todos queremos una familia linda. Ojalá todos en Cristo, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Entonces yo cifro en mi familia, en ese globo cifro mi esperanza. ¿Y qué golpe se ha dado más de uno, sí o no? Vino un alfiler, pinchó aquello, ¡puf! Se fue en lo que usted había puesto y cifrado su esperanza. Usted tenía su esperanza en sus hijos, tenía su esperanza en su esposo, tenía su esperanza en su esposa.
Eso es la familia más cercana. Pero un día todo se desvaneció. ¿Y con qué se quedó usted? Yo puedo decirle con qué se quedó. Con un dolor tan amargo en su corazón, tan amargo, que usted comienza a decir, pero yo trabajé toda una vida por esto. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Se fue aquello. Décadas de años trabajando para aquella vana ilusión. Me explico un poco. Ok, no estoy diciendo que el matrimonio es vano, que los hijos sean vanos. No. Estoy diciendo que si yo cifro mi esperanza en eso, me voy a llevar un golpe muy duro. Porque en el mejor de los casos, escúcheme esto, que todos sus hijos sean profesionales, que su esposo sea un modelo, etcétera. Cuando fallecieron, ¿qué quedó? Vanidad. Todo era vano. Todo era vano. Porque toda mi vida la dediqué a alguien que yo sabía que me iba a dejar, que iba a partir. Y que aquello se iba a terminar. Tarde o temprano se iba a terminar. Es que yo no puedo fijar mi esperanza en nada de eso. Un carro. Yo inflo ese globo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted pasa por la Toyota y ve ahí un último modelo. Bueno, nosotros hace poco fuimos ahí a hacer un mandadito en un mall y están rifando uno que yo no sé si era muy lindo. Usted lo abre y entra, huele a nuevito. Es algo maravilloso. ¿Cuántas personas dedican todo el tiempo de su vida a trabajar más y más porque quieren aquel carro? Sí. Y después se ven tan atribulados, que no les alcanzó el tiempo para quien realmente valía la pena. Porque obviamente cuando usted entró en una deuda de cualquier especie, no estoy diciendo que el carro sea malo, ¿verdad? Estoy diciendo que cuando yo cifro mi esperanza en eso, estoy mal. Infle cualquier globo, infle. Y eso es una vana ilusión. Eso se va a terminar, se va a quedar. Es vacío, es vano. Uno de los hombres más privilegiados, digámoslo así, al ojo humano, Salomón. Vamos a Eclesiastés 1. Vamos a leer un poquitico ahí Eclesiastés. Está después de Proverbios. Inmediatamente después de Proverbios usted encuentra Eclesiastés. Yo voy a leerles hasta el 11. Síganme ustedes. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es un globo que se infla ahí. Vanidad de vanidades. Pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice: generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol
y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ricos todos van al lugar, los ríos todos van, gracias amor, van al lugar, al mar, y el mar no se llena. Al lugar de todos los ríos vinieron allí, vuelven para correr de nuevo. El ciclo del agua, la lluvia. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Pregunta. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de los que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Repito, es un hombre que él no se negó. Si usted sigue leyendo Eclesiastés, él no se negó placer alguno. Él lo dice. Él no se negó placer alguno. Todo lo que él quiso hacer lo hizo. Dios se lo permitió hacer. Pero mire cómo termina este discurso. Váyase al último, capítulo 11. Vamos a leer 12, 13 y 14. Capítulo 12, sí, qué mal que estoy, no estoy viendo nada. Dice el 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, lo que está diciendo aquí el predicador, usted y yo, aunque hayamos logrado mucho, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día usted y yo vamos a estar allí. ¿Qué dice él? El todo del hombre es este. ¿Qué dice? Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Temor a Dios es apartarse del mal. Eso es temor a Dios. Y guardar sus mandamientos es dejarse guiar, dejarse enseñar por los mandamientos de Dios. Que dicho sea de paso, lo hemos dicho muchas veces aquí, no hay un solo mandamiento en la Escritura que sea para tu mal o para mi mal. Todos los mandamientos que Dios dejó aquí son para mi bienestar, para tu bienestar. Cuando Andrés estaba hablando de la bondad de Dios, maquinaba mi corazón y decía yo, Dios mío, qué mal nos hizo el pecado, ¿verdad? Qué dañado nos dejó. ¿Cómo es posible que si no hay, la Biblia lo dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti?
son de continuo buenos. No hay un solo pensamiento en el corazón de Dios que sea para agraviarte o para agraviarme. No hay uno solo. De continuo todo lo que Dios piensa de ti y de mí es bueno. Es bueno. Entonces digo yo, qué mal nos hizo el pecado. Cómo nos dejó de maltrechos. Ok, no podemos seguir con esa versión que qué mal nos hizo el pecado. Estamos hablando de gente no conversa, estamos hablando de gentiles, gente que no tiene a Dios. Usted y yo estuvimos allí. Ahí estuvimos nosotros. Ahora vamos a ver una lista muy grande, muy extensa de las maldades que hace el hombre sin Dios. Pero que terriblemente se nos ha de estar amonestando respecto a vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vez tras vez, la escritura tiene que decirnos, mire, no vaya por ahí, es por aquí. Si se va por ahí va a tener problemas, vaya por aquí. Vez tras vez, el mandamiento de Dios es para eso. Cuando a mí esto se me alumbre en el corazón, la bondad de Dios y lo vano que es el mundo, lo vano que es el humano, yo voy a cambiar de forma de ser. Yo voy a cambiar de forma de ser. Cuando esto se me alumbre en el corazón, porque todavía en usted y en mí hay mucha tiniebla. Qué terrible, todavía hay mucha tiniebla. Todavía seguimos inflando esos globos maravillosos que de nada nos sirven. De nada nos sirven. El ejemplo más maravilloso de esto, de vivir obedeciendo a Dios, ¿quién lo dio? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino aquí para hacer la voluntad del que lo envió, el Padre Eterno. Nunca hizo nada que no fuera bajo su mandamiento. Entonces Él nos dice a nosotros que debemos caminar de esa forma, ¿sí o no? Son los mandamientos de Dios que no son gravosos, mi hermano. Si ustedes son gravosos, ¿sabe por qué es? Porque hay mucha vanidad en su mente y en mi mente. Si el mandamiento a usted le es gravoso, es porque hay mucha vanidad en tu mente y en mi mente. Al punto llega a veces la vanidad en creyentes que ya no soportan ni oír la palabra de Dios. Ya les es molesto. Ya dicen por allá siempre lo mismo. ¿Y qué quería? El predicador Salomón, en 2 capítulos, nombra de 8 a 10 veces debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. ¿Qué está diciendo? Lo que cotidianamente se vive. Debajo del sol existe esa apatía para Dios. Pero si a usted le ponen algo que le gusta realmente, ahí está. Y ahí amanece. ¿Sí o no? Usted amanece allí viendo un programa, algo que a usted le guste. Vea lo mal que nos dejó el pecado. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno? Dejémoslo al que está allí. Pero usted que nombra a Cristo, yo que nombro a Cristo, yo que digo soy cristiano, yo que leo la escritura, yo que oro, yo que me congrego, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de nosotros? ¿Cuántos globos en su mente usted tiene inflados?
porque no es solo uno. Muchos tienen las esperanzas puestas en todo eso, que es vanidad. Si hay, dije, una autoridad que puede decir eso, es este hombre, Salomón. Vanidad de vanidades. ¿Cómo es que vayamos detrás de cosas que nosotros sabemos que no nos van? Ahora, esfuércese, sí, por tener una linda familia, claro. Esfuércese, sí, por, si no tiene casita, conseguir su casita, sí, esfuércese. Pero que ese no sea el motivo de su vida, porque ese es el problema, que la gente hace de esas cosas que son vanas, que se van a quedar, el motivo de su vida. Y a Dios lo ponen por allá en una esquina. A la hora de orar, ¿qué ocurre? 30 bostezos y un amén, es lo que se oye. Es verdad, hermano. ¿Y por qué es eso? Mucho globo inflado en mi mente. Porque obviamente cuando usted tiene que ir detrás de las cosas, y tiene que ver de dónde coge, ¿verdad? Plata, no se la van a regalar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Trabajar más de lo que debe. Claro, usted llega a la casa, dije, va a leer la Biblia, quizás la lea, pero meditó en ella, pensó en la bondad de Dios, que el que le dio el trabajo fue Él. Pensó en la bondad de Dios al tenerlo con salud. Yo le aseguro, mi hermano, le aseguro, que más de una persona que no tiene vista, que no puede ver, desearía tener sus ojitos para leer la Biblia. Pero usted tiene sus ojitos y los puso en un globo y se cansó. Entonces llegó y no puede apreciar al bondadoso, al Dios que te da todo. ¿Qué nos da Dios? Todo. Y yo pregunto, ¿qué es todo? Defíname eso. Todo es todo. T-O-D-O. Todo. O sea, no tiene usted nada, absolutamente nada, que el bondadoso no le haya dado. Y le sigue dando. Es pavoroso, mi hermano. Meditemos en eso. ¿Cómo está tu mente? ¿Se compara a la de un gentil? Porque eso es terrible. Eso es terrible, que un hijo de Dios camine con la mente vana, vacía, buscando las vanidades de este mundo. Nada de lo que usted va a querer es malo, pecado en sí mismo, no. Un hijo, qué lindo, cuando uno tiene hijos. Un esposo, un novio, qué lindo. Una casa, qué lindo. Un auto, qué lindo. Una buena profesión, qué bonito, qué bueno. Pero el problema es cuando eso que usted va detrás, ocupó el lugar de Dios. Ese es el grave problema. Y con mucha frecuencia lo hacemos, y dígame que no. Con mucha frecuencia lo hacemos. Si te invitan, como decía mi esposa, a una fiesta, usted quiere que esa fiesta no termine, más si hay gente de mucho agrado ahí. Y que siga la fiesta. Sí, que siga la fiesta. Es horrible decir, pero es la verdad. Nosotros, cuando andábamos en el mundo, estamos hablando que nosotros fuimos de estos. Yo recuerdo, mi hermano, estaba yo metido en X lugar desde las 2 de la mañana, de la tarde, y llegaban las 12, y cuando iban a cerrar el tiempo, ya van a cerrar. ¿Cómo es posible, mi hermano? ¿Es cierto o es mentira?
Pero van a cerrar tan rápido. Desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, y yo decía que, sí, pero si la noche es joven. Claro. No, mi hermano, es que mire cómo tenemos de invertido nosotros los valores. En realidad. Los animadores en los grupos, nunca se me olvida, no se sienten. No se sienten, sigan la pachanga. Claro. Es cierto, bueno, eso fuimos nosotros. Pero ¿cómo es posible que vengamos a las cosas que son verdaderas, no globos inflados, no cosas ilusorias, no vanidades, en lo verdadero? ¿Y a qué hora irá a terminar, Raúl? ¿Qué problema? Y ya se duerme, se le cierran los ojos. ¿Pero por qué es eso? Es feo que yo haga una comparación, pero lo va a hacer aunque sea feo. Sí. Y no es que quiero alardear, no. Está una persona que no me deja mentir. Cuando yo estoy oyendo de la palabra de Dios a un predicador, una conferencia de la palabra, yo no quiero que aquello se termine, ¿sí o no? Yo no quiero que eso se termine, mi hermano. Yo quiero seguir allí, escuchando y aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo del verdadero, no de un globo que se me infló y mañana se me desinfla. ¿Ve usted cómo se nos invirtieron las cosas a nosotros? ¿Ve usted lo dañino que hizo el pecado en nosotros? Porque no es otra cosa, no se le puede llamar de otra forma. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Quién me puede decir así? Inmediatamente que usted peca, ¿qué pasa? Correcto, se separa de Dios. Se aparta de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y todas estas ilusiones que nosotros vamos buscando, esas vanidades, dígame, aunque no sean pecado en sí mismas, se convierten en pecado. ¿Por qué? Porque me apartan de Dios, me alejan de Dios. Mire, póngale lo que sea, la profesión, el estudio, el trabajo, mi amigo, mi amiga, mi lugar de reunión preferido. Póngale cualquier cosa. Ahí yo estoy pilas, ¿verdad? Ahí sí estoy pilas, con los ojos bien peladotes, aunque sean la 1 de la mañana. Y los oídos también. Entonces, todo este tipo de reflexiones, ¿para qué es? Para que, como dicen allí, pongamos nuestras barbas en remojo. Se está dando. Bueno, no tiene por qué seguir eso así. Hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto en el camino. Porque mi hermano, créame esto, y tengo que decirlo. Andrew decía que todo lo que usted haga aquí, para Dios obviamente, pero bueno, todo, porque el Hijo de Dios para qué fue creado, para glorificarlo a Él. Todo lo que usted haga, tiene que hacerlo con gozo, con alegría, mi hermano. Con gozo y con alegría, porque estamos en la casa de Dios. Bueno, estamos en el lugar donde se reúnen los que alaban y adoran a Dios. No en el lugar allá donde alaban al cantante, alaban a la muchacha que baila muy bien, al muchacho que baila muy bien. No. Aquí estamos alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Al que te da el aire que ahorita estás respirando. El paladar que usted tiene. Porque Dios, es tan bondadoso y tan bueno, yo no dejo de pensar en eso.
que aparte de poner hambre en mí, porque a nosotros nos da hambrita, qué rico es comer, pero aparte de eso, le puso sabores a las cosas. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Yo no sé cómo ve un animal, yo no sé. Y yo no he oído tampoco un estudio científico que diga que el animal puede ver de colores. Yo creo que no puede ver de colores. El animal ve en blanco y negro. Pero ¿por qué a usted y a mí nos puso eso? Para que nos fijáramos en las vanidades que hay. No, para que lo contemplemos a Él y lo adoremos. Que no nos hagamos vanos. ¿Cómo es posible? Mire, aquí hay una persona que le encanta mucho, por ejemplo, de las cosas bonitas, y yo creo que a todos, ¿no? Cuando yo veo una edificación grande, bonita, jardines, a mí me gusta mucho eso. Pero, ¿a quién creen que alabo yo cuando veo eso? A Dios. ¿Por qué? Porque un arquitecto, ¿de dónde recibió el entendimiento para poder plasmar en un, ¿cómo es que se llama? En un plano, gracias, en un plano, todo eso, y después la otra gente con la inteligencia para venir y poner cada cosa en su lugar, y cuando usted ve, quedó aquello hermoso. Un caballo no llega y dice, qué lindo está eso, ¿quién lo haría? No le dio Dios esa facultad, pero a usted y a mí sí nos la dio Dios. Entonces tenemos que comprender, hermano, no le demos la gloria a las cosas vanas. Démosle la gloria al hacedor de todas esas cosas. Cada átomo de tu cuerpo, ¿de dónde salió? ¿Cree que es por papá y mamá? Dios, hermano. Hasta donde yo sé, hay millones de cosillos esos que se van corriendo espermatozoides. Y solo uno es el que. Solo uno es el que. ¿Por qué sería casualidad? Pues que son millones. Son millones y millones de esos parecen cabezoncitos, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, van así corriendo. ¿Por qué Dios permitió que Yoxán viviera? Si había millones que pudieron haber nacido y no Yoxán. Y ponga el nombre, como decían Dito. Cada uno, ¿por qué usted está aquí? Bueno, Dios tiene un propósito. Pero por favor, no cambiemos las cosas ilusorias, las cosas vanas, por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Mi hermano, yo sé que Albita y yo estamos muy cerca, esto lo he dicho mucho porque es una realidad. No podemos escaparnos de eso. Albita, créalo. Usted está cerquita del Creador. Gloria a Dios. Andrew lo decía, ¿qué es nuestra bendición? Llegar a verlo a Él, a estar con Él. Ver ese precioso Jesucristo que sostiene todo este universo, mi hermano. Es que Él sostiene el universo. Él no lo creó y se fue. Y nosotros, en nuestras percepciones, nos enamoramos de cada cosa y dejamos a Dios de lado. De cada tontería, que al final de los finales, ¿cuántas veces he dicho esto yo? El objeto de su alegría hoy, mañana puede ser el objeto de su tristeza y su dolor. Eso es una realidad, mi hermano, es que no la podemos obviar. No la podemos obviar. Pero ¿cuándo Jesús te va a defraudar? Pregunto. Nunca. Él nunca te va a defraudar. Él te amó con amor, Andito, eterno. Su bondad es por las eternidades. Usted ve eso, mi hermano. Entonces, ¿por qué yo voy? Alguien decía, un predicador decía, cambian el oro por el oropel. Y yo fui a ver qué era el oropel, porque yo no sabía, yo oigo mucho el oro. Es unas laminillas que se parecen mucho al oro, pero que no son oro.
guardando las distancias, es lo que nosotros hacemos. Cambiamos lo que no tiene valor, lo que se va a quedar, lo que se pudre, por lo eterno, por lo que es real. Jesús está caminando sobre la tierra, entonces un grupo de gente le dice, creo que es a Felipe, Felipe, ¿dónde vive tu maestro? Y entonces le dice, ven y vean. Y seguidamente él dice, el Hijo del Hombre no tiene donde poder recostar su cabeza. Y le aseguro que sobre este planeta no ha caminado nadie más feliz que Cristo. Entonces, si Él es mi modelo, mi ejemplo, porque yo sigo poniendo la mirada en otro tipo de cosas. Porque yo sigo de cabezón. ¿Quién se acuerda lo que dice Mateo 6:33? A ver quién me lo puede decir. ¿Y qué más? Todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Y todo lo demás, lo que usted necesita para vivir aquí. Nosotros vivimos como en una queja continua porque hemos cifrado nuestros valores en las cosas vanas. Y cuando aquello falló, entonces, ¿qué produce eso? Dolor, tristeza, amargura, resentimiento, y póngale ahí un montón de cosas feas. Pero repito, ¿cuándo te va a fallar Jesucristo? Nunca. Usted sabe qué hermoso ese título, que no hay otro igual que el humano haya podido recibir. ¿Cuál es el mayor título que usted tiene? De parte de Dios. Andro lo dijo hace un rato. ¿Cuál? ¿Sí? Claro, Sara, ser hijo de Dios, no hay apóstol, no hay profeta, no hay pastor, no hay, por favor, hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, usted está en la mano de Dios. ¿Y quién puede arrebatarlo a usted de allí? ¿Por qué muchas personas andan buscando todo ese tipo de cosas para sentir que son algo? Sí, eso es lo que hace, digamos, el llegar a tener ese tipo de posesiones, o de posesiones, bueno, y posiciones también. ¿Para qué? Para que la gente lo vea, no para otra cosa. Claro, están llenando y con eso se sienten, sí, yo vivo en tal lado y tengo tal casa y tengo tal carro y tengo tal profesión. Estamos cambiando totalmente. Si usted es hijo de Dios, ¿qué otra cosa puede aspirar usted? No hay nada más alto y sublime que el eterno Dios haya dicho: vosotros sois mis hijos. Lo que pasa es que lo leemos, lo que pasa es que lo repetimos, lo que pasa es que lo tenemos solo aquí. Entonces, cualquier cosilla que vino, un temblor, bueno, a mí me da miedo los temblores, pero cualquier cosilla que ya no esté conforme a su pensamiento, usted se desestabilizó y ya no haya qué hacer, para dónde agarrar. Mira, me van a embargar, mira esto, mira. Pero usted no es hijo de Dios. Me dejó el chiquillo ese, la chiquilla. Me dejó mi hijo, mira qué mal agradecido. ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? Si todos fallan, hermano. Sí, todos. Con lo que yo amaba a esa persona. Y mira por lo que me cambió. ¿Qué quería? Todo falla. Son globos que se van a estallar tarde o temprano cuando yo pongo la mirada en lo vano.
Porque vano es vacío. Eso es lo que quiere decir vano. Vacío. No hay nada ahí. No hay contenido. A la luz de la eternidad, ahí no hay contenido en nada de eso. Debajo del sol, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo es vanidad, mi hermano. Yo sé que usted puede estar muy ilusionado con un proyecto que tenga. No pierda la ilusioncita, siga, pero sepa que si usted cambia a su Señor, su Dios, por eso, ya perdió. Ya perdió. Fijo. No le dé más vuelta. Si usted cambia cualquier cosa por Jesucristo, ya perdió. Ya perdió porque todo es vano. Todo es vano. Veamos ahí en el texto. Sí, ahí estamos en Efesios. Mire lo que le ocurre a esta gente. Ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. 4:18, ¿verdad? El que sigue, el 17, 18. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? ¿Por qué se entenebrece el corazón? ¿Qué es entenebrecer algo? Dígame, ¿qué es entenebrecer algo? ¿Le suena a tinieblas? Sí, ¿verdad? La noche tenebrosa. Aquí hay oscuridad en ellos. Andan con el pensamiento muerto, en oscuras. Y obviamente el pecado que trae esa tiniebla los tiene separados de Dios, ¿sí o no? El pecado los tiene separados de Dios. Dice ahí la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. En otras palabras, no es que ellos ignoren totalmente. No es que a ellos no se les haya anunciado. No es que ellos no hayan visto las bondades de Dios. ¿Cuál era la primera bondad? La creación. ¿De que no han visto la creación entonces? Ellos. Claro que sí. Ellos la han visto. Y se han deleitado y han disfrutado. Lo que pasa es que el corazón está en tinieblas y no puede ver más allá de que lo que él tiene es porque Dios se lo dio. No crea usted que si usted salió muy bien en el proyecto que tenía, es porque usted es muy... Por favor, Dios lo ha permitido. Tiene que usted entender, mi hermano, y yo debo entender, que todos los hilos de la historia de este universo están en las manos de Dios. Y Dios no se escapó. No, Él sigue sosteniendo esto. Él sigue sosteniendo la creación. Pero la dureza del corazón, y lo más terrible es que muchas veces a nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, nos llega esa dureza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo haga a un lado las cosas de Dios porque quiero aquel objetivo? Voy detrás de aquel que está con más aire. Hay una sola razón: la dureza de nuestro corazón. Y esto es aplicable a un creyente inclusive. Pablo en un momento les habla de que tienen el entendimiento cauterizado. La conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia? Es lo que tiene conocimiento de.
¿Cómo es posible que yo, teniendo el conocimiento de este Dios todopoderoso, todavía ande con miedo, con temor a lo que pueda hacer aquí, a lo que pueda hacer acá, a lo que pase allá? Por favor, Dios no se fue, no dejó esto y se fue. Él está manejando todos los acontecimientos de este planeta Tierra, del universo, no del planeta Tierra, del universo entero. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar. Si Dios por un momento descuida esto, mire, se viene un planeta pequeñito, que puede ser 100 o 500 veces más grande que la Tierra, salió de la órbita y vino a estrellarse con la Tierra. ¿Qué cree que pasa? Y hemos visto cintas de eso. Hemos visto algunas informaciones. Dios tiene el cuidado del sistema solar. Dios tiene el cuidado de cada cuerpo celeste en los billones y billones y billones que hay. Son billones. Decía un predicador que en un metro, yo creo que el otro día lo había visto, que en un metro cúbico hay 10 millones de granitos de arena. 10.000 millones de granitos de arena en un metro cúbico. Y hay más planetas y cuerpos celestes que todos los granos de arena que hay en este planeta. Ahora, ¿a qué me lleva esto a mí? ¿Qué Dios tengo yo? Me dejaron sin trabajo, es que Dios estaba durmiendo. Oiga, es impresionante cómo nosotros hemos relacionado a Dios con cosas. No, hay gente que dice, no, yo a Dios no le oro por eso, porque realmente, o sea, y me refiero, hay gente que dice, gracias Señor por el aire que yo respiro. Yo a Dios no le oro por esas cosas tan pequeñas. Entonces quiere decir que Dios es un Dios de cosas grandes, nada más. Y el que usted respire, el aire, es pequeño. Oiga, porque lo hemos dado, como hemos dicho, mañana vamos a tal lado. Sí, a las 8 estamos ahí. Estamos ya por hecho aquello. Y usted prepara las maletas y prepara la comida y prepara todo. Y a las 8, cuidado, llega 8:10 porque hay un problema. ¿Y cómo es que usted está tan seguro que va a llegar ahí? Solo hace falta estar vivo para morir. Nada más. Su vida y mi vida no es un azar. No es algo de la casualidad. Ni de la suerte. Todo está regido por Dios desde antes que el mundo fuera creado. Entonces, ¿por qué me ahogo yo en un vaso de agua, como decimos vulgarmente? ¿Por qué a mí se me hace tanto problema cuando el jefe es así o el compañero es así? ¿Por qué yo me ahogo cuando veo que mi esposo está cogiendo como, no sé, mucha guita? Y mi esposa, mira, descansa en Dios. Porque nada va a ocurrir que a Dios le tome por sorpresa. Nada. Usted y yo tenemos un Dios que es verdadero, no es una ilusión, que después se va a estallar. Usted creyó en Dios y Dios, mira a Dios. Ahora que busco yo, muchos se dicen, ahora que busco yo, mire cómo va, un quebrado, porque no dicen eso, porque mire cómo me está yendo ahora que yo estoy buscando. O sea, pensamos que Dios verdaderamente se le escapan las cosas, pero absolutamente no. No y no. Si usted iba a ser despedido, aunque mueva cielo y tierra, lo van a despedir. Sí.
Si a usted le iban a dar X o Y empleo, se levante con quien se lo van a dar. Dios está en control. Eres tu hijo. ¿Cuál papá humano? Si el hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Cuál papá humano? Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pero usted no tiene un papá humano. Yo no tengo un papá humano. Tengo el papá de los papás, el Todopoderoso. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Y lo más terrible que a usted le puede pasar es, sí, morirse, pero va con Dios. Estas cositas hay que estarlas reflexionando y diciéndolas. Ojalá que no se les haga una carga. Yo dije varias veces, una mujer que le recién declaran cáncer, una mujer que recién le dicen, usted tiene 1 año de vida, usted va a sufrir, porque todos sabemos, ¿verdad?, que la quimioterapia y todo ese proceso es terrible. ¿Sabe cuál fue la reacción de ella? Yo lo he dicho como 2 o 3 veces, ¿alguno se acuerda? Bueno, usted sí. ¿Sabe cuál fue la reacción de ella? Se arrodilló delante de ese padre que ella sabía que tenía y le dijo, papá, permíteme por favor que en esta circunstancia yo pueda alabar tu nombre. Permíteme que puedan ver a Cristo a través de este sufrimiento que yo voy a pasar. Y nosotros le andamos zafando a eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿Acaso a Dios se le ha escapado nada de eso? Es que hasta eso, se vuelve uno tan malo, egoísta. Si fuera otro, ¿qué me importa? ¿Pero por qué a mí, Dios? Vea usted, déle vuelta a ese asunto. ¿Por qué me pasa a mí? Ah, si le pasa al vecino no importa. ¿Qué importa? Usted ve cómo estamos de dañados por el pecado. Si alguien pudo haber dicho algo fue él. Pero lo que yo recuerdo que él dijo fue, dígame, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho es que me está bofeteando? Porque un fariseo le dio una bofetada estando ahí en el tribunal a Cristo. Y él le dijo, ¿por cuál de las buenas obras que yo estoy haciendo me estás abofeteando? Parecidos a nosotros, ¿verdad, Tonito? Igualitos. Nosotros más bien andamos buscando donde no hay para reclamar algo. ¿Es cierto o no es cierto? Andamos buscando a ver dónde no hay para reclamar algo. No estamos satisfechos con ser hijos de Dios. No estamos satisfechos con tener al verdadero de nuestro lado. Qué terrible, hermano. Pero eso es para usted y es para mí. Es para usted y es para mí. Que nuestro corazón no se endurezca a esos puntos, como los gentiles, que por la dureza del corazón vivían en tinieblas, siempre añorando lo malo, lo pecaminoso. Porque eso era lo que hacía el gentil y es lo que hace. Vamos al 19. Mire qué gráfico es esto. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, ojo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oye usted eso, perdieron toda sensibilidad. Ahora yo hablaba con Angeli, porque parece que tiene un dedo morado y no sabe qué fue lo que le pasó. No sabe qué es lo que le pasó. Bueno, obviamente lo pegó en algún lado, no se dio cuenta. Estaba tan que no sintió el dolor. Si uno de los pecados más terribles que habla la Biblia, o de las enfermedades que habla la Biblia, es la lepra, le decía yo a ella.
La lepra lo insensibiliza al grado que usted pone la mano, como comentaba, en una plancha hirviendo, no pasa nada, no siente nada. A usted le cortan un pie y, mira, ya me caí, qué raro. ¿Dónde está? ¿Qué hizo el pie? No siente nada. ¿Qué le pasó al gentil? Acabamos de leer en el 19. Insensible a las cosas de Dios. No siente nada. Cada uno jale para su corazoncito. Porque a veces usted oye la escritura y parece que por aquí le entra y le sale por aquí? Y no quedó nada. O lee la escritura, le entra por aquí, sale por aquí, no quedó nada. También el hecho de que nosotros le atribuimos a los no creyentes, no nacidos, a estos muertos, cosas de Dios. O sea, les decimos como que vean, que oigan, que le pidan a Dios, que, ¿verdad? Que Sí, eso Dios es. va a ayudar, les decimos cosas que no va a ser así porque ellos no tienen esa sensibilidad de Dios. O sea, Qué error. Qué error, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, claro, tiene un vecino muy lindo, ha hecho buenas cosas. Ah, no, es que Dios está con él. Y por eso es que él hace eso. Él es insensible. Él no puede agradar a Dios, porque todo lo que hace es para su bien. Todo lo que hace no es para glorificar a Dios, aun cuando pueda que lo nombre. Pero nosotros tenemos que tener los nervios espirituales sin lepra, sensibles a la voz de Dios, sensibles al consejo de Él. ¿A dónde usted va a aprender de Jesucristo? Pregunto. En la Biblia, sí, está bien, pero no solo ahí, ¿no? Yo conozco un montón de gente que ha leído la Biblia y ahí anda. Igual que nada. Porque es todo un complemento que Dios nos dejó para crecer en su gracia y conocimiento. ¿Cuáles son las 4 cosas que un verdadero hijo de Dios hace? A ver, dígamelas. Cuando alguien nace de nuevo. Servirle a Dios. Ahí están las 4 cosas que usted, como un verdadero hijo de Dios, sí. Ahora eso es suyo. No, es que Dios se lo está dando. Ahora revístese, usted habla de Cristo. Angeli, ¿usted habla de Cristo en el colegio? Sí. Sí. Ajá, ok. Bueno. Ustedes y yo debemos de hablar de Cristo. ¿Jobs habla de Cristo? Nosotros debemos de hablar de este precioso Jesucristo. Hablar del Señor es la cosa más hermosa que puede haber. Usted no está hablando de algo ilusorio, está hablando de algo eterno, presente para siempre. Cuando usted da el mensaje del Evangelio, está dando lo mejor de lo mejor, porque está dando a Cristo. Es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien. Yo sé que la gran mayoría deseara que le diera un billetillo, ¿va? Es triste, sí, porque el incrédulo es insensible. Él no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Pero Dios dejó este método porque la palabra de Dios es la que hace sensible a esas personas. Es la palabra de Dios la que nos da esa sensibilidad. Claro, para ver que realmente yo no existo aquí porque papá y mamá eran muy fértiles, ni mucho menos.
O yo no tengo ese trabajo porque yo, es que, ay, yo saqué esos exámenes así porque, miren, ayer. No. Cada neurona, cada parte de su cerebro, se la dio Dios. Por derecho le pertenecemos a Él. Por derecho, por creación. Y no solo ahora por redención, imagínense. ¿Qué es redención? En una sola palabra. ¿Qué hacía alguien cuando llegaba donde había un esclavo al redimirlo? Pagaba el precio. Por redención, usted y yo somos hijos de Dios. Él pagó el precio. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre por usted y por mí. Esa preciosa sangre. Dice la Biblia que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de Cristo, de Dios. No dé por sentado que usted va a llegar y decir, arriba, aquí estoy, Señor. ¿Ha visto otro como yo? No. ¿Qué es lo que va a ver Dios en cada uno de nosotros? A Cristo. Su sangre limpiándolo a usted y a mí de toda esa inmundicia en la que andaba siendo gentil. La dureza del corazón de ellos no les hace ver las cosas hermosas que Dios tiene para ellos. Pero usted y yo somos los que tenemos que llevar esa palabra de Dios para que ellos se sensibilicen. Y la lepra, que es el pecado que los tiene insensibles, sea sanada. ¿Se acuerda cuando limpió 10 leprosos que iban de camino, Jesús? ¿Se acuerda aquellos 10 que iban de camino? Y solo uno se devolvió. Solo uno, de 10. Aquellos 9 fueron limpiados físicamente, pero el otro fue limpiado físicamente y espiritualmente. Alcanzó la vida eterna. Aquel uno. Porque la puerta, ¿qué dice la Escritura? Es angosta. No crea que son multitudes y multitudes. La puerta es angosta para entrar en el reino de Dios. Es angosta. Cuando usted viene a Cristo, ya se me fue el tiempo. Cuando usted viene a Cristo, ¿ha notado que va como contra una corriente? ¿Ha notado que cuando predica, la gente como que no le gusta mucho? Ya viene con eso mismo. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado que los ojos están encima de usted a ver qué cosa mal hecha hace o qué pecadillo comete para caerle? Jesucristo, el árbol verde. ¿Cómo lo hicimos? Lo que le hicimos. Usted y yo vamos a sufrir. Pero tenemos asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. No algo ilusorio. No algo que usted infló aquí y después se le desinfló. No. Es algo que va a permanecer para siempre. La vida eterna. Ese es el regalo. Y no la vida eterna por sí, aunque sí. Porque vamos a estar con Cristo. Yo no sé si usted se ha puesto, pero yo medito y digo, Dios, ¿cómo será estar delante de aquel que le dijo al mar, sosiéguese? Y se sosegó. ¿Cómo será estar delante de aquel que le dijo a Lázaro, levántese, venga para afuera? ¿Cómo será estar delante de aquel que un hombre que nació ciego le dijo, recibe la vista y la recibió? Pero ¿cómo será estar delante de aquel que me ama con amor eterno? Con amor inmensurable. Que nada, como decía Andrés, que usted haga bien o mal, va a dejar de amarte. Dios no se puede negar, Él te ama. Él te ama y me ama. Entonces pensemos,
¿Por qué yo voy a cambiar lo que se estalla y se termina con lo que es verdadero? Como el gentil. Ahí estuvimos nosotros, pero ya no. Si ya no, entonces caminemos como debe ser. 20, rápido para irnos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, esto es muy interesante, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad. Porque recuerden que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en mi reino. Si en verdad, qué pena, pero si fuera así, el día aceptable. Si oyes la voz, no endurezcas el corazón. No lo endurezcas. Sintámonos gozosos nosotros a pesar de cualquier circunstancia, porque usted está en lo verdadero, yo estoy en lo verdadero. No en lo ilusorio, no en la vanidad de la vida. Tenemos asegurado un momento maravilloso que va a estar por la eternidad. Él va a estar con nosotros para siempre. ¿Quién podrá hacerle a usted un daño? ¿Quién podrá usted, dice la Biblia, quién podrá acusar a los escogidos? Si Cristo es el que murió por usted y por mí. No solo el que murió, que nos justificó, resucitó y va a venir por nosotros. Es la esperanza más gloriosa que nosotros tenemos. Tener la mirada fija en no lo vano, sino en lo real, en lo verdadero. Porque todo aquí, predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El todo del hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oremos, hermano. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que Él mismo dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo demás es vanidad. Todo lo demás fuera de Cristo es vanidad. Gracias por revelar tu palabra a nosotros sin merecerlo, Dios. Gracias por hacernos partícipes de esa herencia eterna en los cielos, al llamarnos hijos de Dios. Gracias, Señor, que podamos aprender de lo que vivimos en el pasado siendo gentiles y de lo que viven los gentiles, que podamos aprender y aborrecer con todo nuestro ser esas acciones que demuestran un corazón duro y hostil para ti, Señor. Trae esa sensibilidad a nuestro corazón, Dios mío, que tu palabra sea el deleite para nosotros, Señor. Que la congregación sea ese lugar en donde venimos a renovarnos, a edificarnos unos a otros, Señor. Y que la comunión nuestra contigo sea también un deleite, Dios. El orar a ti. Y obviamente el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada uno de los que aquí estamos. Los bendigo, Dios, y que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que cobre vida, que sea un principio diario de nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a no poner nada, la mirada en lo que está debajo del sol, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Jesús.